Jóvenes y señoritas, hoy estaremos viendo la resolución de las ecuaciones exponenciales. Veamos algunos ejemplos. Las ecuaciones exponenciales son aquellas ecuaciones donde la variable o la incógnita se va a encontrar en el exponente. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? A través de distintos procedimientos. Mi ejercicio en concreto se va a desarrollar igualando las bases. Si logramos igualar las bases, se igualan los exponentes. Como ya está igualada las bases, entonces simplemente igualamos x más 2 va a ser igual a 6. Y despejamos el valor de x. 2 que está sumando va a pasar a restar, encontrando el valor de x igual a 4. Tenemos mi siguiente ecuación exponencial, 4 elevado a x igual a 2. Aquí tenemos que tratar de igualar las bases. 4 voy a descomponer en sus factores primos, dividir entre 2 a 2, dividir entre 2 a 1, que es igual a 2 elevado al cuadrado. Entonces voy a expresar 4 como 2 al cuadrado. Y esto a la vez está elevado a la x, ojo. El paso siguiente es la multiplicación de exponentes. Estaría multiplicando 2 por x, que me va a dar 2x, igual a 2. Ya he logrado igualar las bases. Entonces voy a igualar los exponentes. Recordemos, el 2 tiene como exponente la unidad. Entonces, al igualar los exponentes, 2x sería igual a 1. Y de aquí despejamos el valor de x. 2 que está multiplicando pasa a dividir. El resultado sería x igual a 1/2. Mi siguiente ecuación, igual, voy a expresar 9 como 3 al cuadrado. 3 por 3 me va a dar 9. Ya tengo igualadas las bases, entonces x va a ser igual a 2. Puedo solucionar este problema aplicando logaritmos y sobre todo aplicando la definición de logaritmo de un exponente. Bien, entonces resolvamos por logaritmos. 3x igual a 9. Voy a aplicar logaritmo a cada miembro. Logaritmo de 3x va a ser igual a logaritmo de 9. Recordemos, son en base 10. Puedo anotar cualquier base. Voy a aplicar la definición. El exponente va a pasar como coeficiente. O sea, x va a pasar a multiplicar a logaritmo de 3. Y no realizo nada en mi segundo miembro. Ahora, logaritmo de 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y mediante nuestras máquinas de calcular, obtenemos que logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 3 me va a dar x igual a 2. Como pueden ver, mediante la igualación de bases o aplicando logaritmos, me va a dar igual el mismo resultado. Mi siguiente ejercicio voy a expresar 64 en función a 4, de tal forma que igualemos las bases. 4 elevado al cubo me va a dar 64. Ya habría logrado igualar las bases, por lo tanto voy a igualar los exponentes. 2x menos 5 va a ser igual a 3. Y de aquí despejo el valor de x. Menos 5 va a pasar con más 5. 3 más 5, 8. Y 2 que está multiplicando pasa a dividir. 8 dividido entre 2 a 4. Y ya habría obtenido la solución. Mi siguiente ejercicio no voy a poder igualar las bases. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta me va a dar 16. 2 elevado a la quinta me va a dar 32. Entonces no voy a poder igualar las bases. Por lo tanto voy a aplicar la definición de logaritmo.
Entonces voy a aplicar logaritmo en base 10 a ambos miembros. Y aplicamos la definición. El exponente va a pasar como coeficiente. O sea, x menos 1 va a pasar a multiplicar a logaritmo de 2. Y en mi segundo miembro no realizo ninguna operación. Ahora voy a despejar. Logaritmo de 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Me estuviera quedando x menos 1, logaritmo de 20, dividido entre logaritmo de 2. Menos 1 que está en mi primer miembro va a pasar a mi segundo miembro a sumar. Logaritmo de 20 dividido entre logaritmo de 2 más 1. Mediante la calculadora hallo ese valor y obtengo 5,32. Mi siguiente ejercicio tampoco voy a poder igualar las bases, no va a existir un número que pueda expresarse en base 4. Entonces voy a aplicar logaritmos. Voy a tener logaritmo de 4 a 3x menos 2 va a ser igual a logaritmo de 7x más 3. Y aplico la definición. O sea, 3x menos 2 va a ir a multiplicar a logaritmo de 4. Y aquí, x más 3 va a ir a multiplicar al logaritmo de 7. Como es una multiplicación, entonces voy a multiplicar logaritmo de 4 a cada uno de los términos de mi paréntesis. Logaritmo de 4 por 3x, voy a tener 3x logaritmo de 4. Menos logaritmo de 4 por 2, 2 logaritmo de 4. Lo mismo en mi segundo miembro, logaritmo de 7 por x, x logaritmo de 7. Más logaritmo de 7 por 3, 3 logaritmo de 7. Paso todos los términos que tengan x a mi primer miembro. 3x ya está en mi primer miembro. X logaritmo de 7 va a pasar con negativo. Se va a quedar 3 logaritmo de 7 y menos va a pasar con más 2 logaritmo de 4. De mi primer miembro voy a factorizar x. Me estuviera quedando 3 logaritmo de 4 menos logaritmo de 7. Todo lo demás copio tal y como está. Ahora, todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro. Me va a quedar x, 3 logaritmo de 7 más 2 logaritmo de 4, dividido entre 3 logaritmo de 4 menos logaritmo de 7. Colocamos a la calculadora toda esta expresión y obtenemos el resultado de 3,89. Mi siguiente ecuación se puede expresar en función a 3. ¿Por qué? Porque 9 va a ser igual a 3 al cuadrado. Y 81 va a ser igual a 3 elevado a la cuarta. Entonces voy a anotar sus equivalencias. 9 va a ser igual a 3 al cuadrado y esto a la vez está elevado a raíz de x. Y 81 es 3 elevado a la cuarta. Tengo que multiplicar sus exponentes. 2 por raíz de x, 2 raíz de x. Y ya he conseguido igualar las bases. Ahora voy a igualar los exponentes, que sería 2 raíz de x igual a 4. Y despejo. 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. 4 dividido entre 2 a 2.
Ahora, para hacer desaparecer la raíz, voy a elevar a ambos miembros al cuadrado, de tal forma que se va a eliminar raíz con exponente, me va a quedar x, y 2 elevado al cuadrado me va a quedar 4. Entonces, la solución sería x igual a 4. Para resolver este ejercicio, tengo que aplicar la siguiente propiedad de exponentes. Me decía que voy a copiar la misma base y voy a restar los exponentes. Vamos a operar, pero a la inversa. Estamos aquí, entonces vamos a expresar de esta manera. Voy a tener entonces 5 a la x más 5, anoto 1 y en el denominador x. Si aplico, copio la misma base, 5, y de esto 1 menos el exponente del denominador, 1 menos x. Entonces va a ser igual a 6. Bien, ahora vamos a realizar el procedimiento para el cambio de variable, para simplificar de alguna manera los cálculos que vamos a realizar. Voy a decir que en vez de 5x, voy a anotar u. Donde exista 5 elevado a la x, voy a anotar u. Aquí tengo 5x, entonces va a ser igual a u más 5 sobre 5x. 5x para mí es u, igual a 6. Entonces ahora voy a desarrollar esta suma de fracciones. Voy a obtener el mínimo común múltiplo de 1 y de u, va a ser u. U dividido entre 1 a u. U por u elevado al cuadrado. Más u dividido entre u a 1, 1 por 5, 5. U que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Me estuviera quedando u al cuadrado más 5. U por 6, 6u. Como vemos, se nos ha formado una ecuación cuadrática. Entonces voy a transponer todos los términos a mi primer miembro. U elevado al cuadrado más 6u va a pasar con menos 6u y más 5 igual a 0. Voy a resolver por factorización, ya que se puede resolver por factorización. Si es que no se pudiera, entonces pasamos a la fórmula general. Raíz cuadrada de mi primer término, u, signo del segundo, producto de signos, menos por más me va a dar menos. Como son signos iguales, dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den 6. Esos números van a ser 5 y 1. 5 por 1, 5, 5 más 1, 6. Ahora voy a igualar ambos factores a 0. Voy a tener u menos 5 va a ser igual a 0 y u menos 1 va a ser igual a 0. Y aquí voy a encontrar los resultados. Despejo el valor de u. Menos 5 va a pasar con más 5. Ya encontré la primera solución. Y mi segunda solución, menos 1, va a pasar con más 1. Como es realizado en primera instancia el cambio de variable para poder desarrollar, ahora tengo que volver a pasar nuevamente a la expresión original. U para mí va a ser 5 elevado a la x, igual a 5. Ya tengo igualadas las bases, ahora voy a igualar los exponentes, sabiendo que 5 tiene como 1 de exponente. Entonces, x va a ser igual a 1. Ya he encontrado mi primera solución. Ahora para mi segunda solución, igual realizo el cambio de variable. U va a ser igual a 5 elevado a la x. Ahora aquí voy a aplicar logaritmos porque no voy a poder igualar las bases. Entonces voy a tener logaritmo de 5 elevado a la x va a ser igual a logaritmo de 1. Voy a aplicar esta definición. El exponente va a pasar como coeficiente. Voy a tener x logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 1. Voy a despejar. El logaritmo de 5 que está multiplicando va a pasar a dividir.
logaritmo de 1 dividido entre el logaritmo de 5. Si realizo ese cálculo, me va a dar como resultado x igual a 0. Entonces, x va a ser igual a 0. Entonces ya tengo mi primera y mi segunda solución. Para resolver mi ecuación exponencial, primero lo que voy a aplicar es la definición de exponentes. Cuando tenía la misma base, se sumaban los exponentes. Voy a aplicar esa definición a mi primer término. Entonces voy a obtener 7 elevado a la x por 7 elevado al cuadrado. ¿No? Si desarrollo, entonces 7 va a ser la misma base y se suman los exponentes, x más 2. Ahora, menos lo mismo, 7 elevado a la x por 7 elevado a la unidad. Si vuelvo a desarrollar, voy a tener la misma base y sumo los exponentes, x más 1, x más 1. En mi segundo miembro no tendría nada que realizar, 7 elevado a la x más 43. Ahora voy a volver a realizar el cambio de variable. Esta vez voy a indicar que 7 elevado a la x va a ser para mí u. Donde haya 7 elevado a la x voy a anotar u. Aquí tengo 7 elevado a la x, entonces va a ser u por 7 al cuadrado menos 7 elevado a la x, u por 7 igual a menos 7 elevado a la x, u más 43. En mi primer miembro voy a factorizar u. Son dos términos. Entonces, si factorizo u, voy a tener 7 elevado al cuadrado menos 7. Lo demás copio tal y como está. Desarrollo 7 elevado al cuadrado menos 7. Me va a quedar u por 42. Ahora transpongo términos. Recordemos, u por 42 puede ser también lo mismo que 42 por u. Transpongo términos. 42u menos u va a pasar con más u igual a, y me estuviera quedando 43 en mi segundo miembro. Voy a sumar 42 más 1, 43u va a ser igual a 43. Ahora voy a despejar el valor de u. Voy a tener u que va a ser igual a 43 que está multiplicando, va a pasar a dividir. U voy a tener el resultado de 1. Voy a volver a llevar a la variable original. U es para mí 7 elevado a la x. 7 elevado a la x va a ser igual a la unidad. No voy a poder igualar las bases. Entonces aplico logaritmos. Logaritmo al primer y logaritmo al segundo miembro. Aplico la propiedad. El exponente va a pasar como coeficiente. X va a pasar a multiplicar al logaritmo de 7. Y despejo. Logaritmo de 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener logaritmo de 1 dividido entre el logaritmo de 7. Obteniendo como resultado final la unidad. Entonces ya habría resuelto esta ecuación exponencial. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.